Pero que le estén vacilando a mí me parece de locos, ¿eh? Pero si todo esto es un circo, volvemos a lo mismo. La siguiente contraataque va a ser bombardeos de Irán a explotaciones de petróleo, lo cual quiere decir que el petróleo de Estados Unidos y de Rusia es más competitivo, trenes de gas, ya sea de Sí. Qatar o de Emiratos, volvemos a lo mismo, el gas de Rusia y el de Estados Unidos es más competitivo, y zambombados de la industria química, Lyon del Basel, Dow Chemical más competitiva. Ya está. No, que es de una desgracia que el mundo se tenga que mover así, es una puta vergüenza. Bueno, eso de que Repsol y dónde va a salir bien, ya veremos, porque aquí está diciendo Trump que como España no le ayuda, que se va a cargar Repsol. No se va a cargar nada, si Repsol prácticamente no tiene activos allí, si no los vendería, llegaría a algún acuerdo con algo, no va a haber ningún problema. Si no, no puede hacer eso porque es que si todo el mundo le estuviese ayudando y España no, pues igual sí, pero es que no le está ayudando nadie. Ya. Es que el problema que tiene es que todo el mundo le ha dado la espalda, le ha dicho, mira, tío, ¿quieres ir allá de Irán a hacer el mono, tío? Pues vete, pero déjanos a los demás en paz. Ya ves. Mira, aquí ha dicho uno, el problema del precio del petróleo es la inflación y no la bajada de tipos, el coste de financiación de empresas y estados. Eso no le importa a nadie. Tú, Bueno, fíjate cómo Drastic Dave al final es el primero. Pero ¿cuánto venimos hablando ya de señales de lo mismo antes de todo esto? Venimos hablando ya de todo esto hace mucho y va a haber muchas empresas que tienen que acometer reducción de deuda, muchos estados que tienen que acometer reducciones de deuda, que quizás esto sea pues una excusa maravillosa. lo que pasa que yo lo que no entiendo es, si ya se ve inevitable que Trump mañana la va a liar parda, el petróleo está muy tranquilo, ¿no? Pero Porque porque, sí. vamos a ver, Juan, que el mercado del petróleo está más o menos tranquilo y más o menos todo organizado, que es que se organizó cuando Rusia. No. Donde está habiendo problemas es en Bangladesh, India, en esa zona de que es que ya no hay petróleo. Pero a nadie le importa, lo ves en los Pero a telediarios. ver, pero Gorka, vamos a ser claros. El 20%, bueno, el 40% del petróleo mundial pasaba por allí. No, el Pero, 20. bueno, por el 20. Vamos a suponer que es el 20. Si el 20% del petróleo mundial pasa por allí, hay un 20% de petróleo menos en el mundo. No, ¿Cómo que no? no, porque hay otros que se ponen a bombear más. ¿Tú crees que cuánto petróleo hay menos en el mundo ahora mismo? No creo que estemos hablando de un 10 ni un 15. Pero un 10 y un 15 menos. Pero tú date cuenta que una subida del precio incentiva el menor consumo. Mm. ¿Entiendes? Vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces. En los años 70, lo importante no es el petróleo que cruza el estrecho de Hormuz. Lo importante es la dependencia de la economía mundial del petróleo que cruza el estrecho de Hormuz. El 20% del petróleo cruza el estrecho de Hormuz. Pero en los años 70, ese 20% del petróleo significaba el 10% de la energía. Pero hoy, ese 20% del petróleo no significa ni el 10 ni el 5% de la energía. Entonces, la ¿Cuánto? economía es muchísimo menos. Que te vuelvo a repetir, que es que se ha hecho lo de Rusia, ya se ha preparado todo el mundo. Si hasta Diageo tiene plantas solar, paneles solares para no quemar gas. Pero están diciendo aquí que no, ¿eh? Dice aquí uno que es imposible bombear ese 20% que se está perdiendo. Que no. El problema está en el transporte, no en el bombeo. El problema está en el transporte. Tú no te haces una idea la cantidad de barriles de petróleo disponible que tienes ya para bombear Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, que no se hace porque el precio no es el adecuado. No nos hacemos una idea de la cantidad de pozos de petróleo que hay en el mundo que tienen una válvula y lo único que hay que hacer es ir, conectar el tubo y bombear. Porque el precio no es el adecuado. Y que ahora ya se ha solucionado. ¿Ves el precio que tienes ahí? Con 3 dígitos. Ya se ha solucionado. Ya se está solucionando. Entonces empiezas a bombear. Pones a bombear todo al máximo. Lo que no tienes son barcos. El problema viene de los barcos. Por eso el charter de los barcos de petroleros está disparado. Vale, Claro, pero hay una cosa que tú comentaste y es que había muchos sitios de gas de allí de esa zona que se han parado y que eso no se pueden volver a sacar
porque el gas, hay zonas que si tú lo dejas de bombear, se joden. Bueno, no se joden, pero la reanudación no es sencilla. El tiempo que tú necesitas para empezar a producir el LNG y transportar es, yo qué sé, como 2 o 3 años más que en petróleo, porque necesitas más instalaciones, más caras, más técnicas, hay que reliquefactar, los tanques son muchísimo más caros y complicados, es algo mucho más complicado, pero que no pasa nada, que es que todo el mundo se ha puesto a construir producciones de gas. De hecho, yo aquí no lo tengo, pero yo cuando estaba navegando de jefe de máquinas nos mandaban revistas y estos, y había un plan de expansión de gas natural a nivel mundial que es que alucinas. Hasta alguien con 4 ovejas y taparrabos se estaba poniendo a fabricar el LNG, ¿eh? Era impresionante. Países que ni habías oído hablar. Y estaban ya con sistemas de fracking, con cosas, queriendo producir gas natural. Y el petróleo es lo mismo. Hay mogollón de petróleo con la válvula puesta, que lo único que hace falta es bombear. Pero el problema de los petroleros, si el señor Pin le ha dado un toque ya a los astilleros y se ha puesto a construir petroleros, vamos, en menos de 12 meses lo tiene solucionado, ¿eh? O sea, no es ningún problema, ninguno. Redasegak nos vuelve a donar. Muchísimas gracias. Otros 5 euros por otro superchat. Y se Gorak, debe ser la Gorka, 20 de proyección, pero 40 de exportaciones. Y el problema es el refino. Claro. Dice que es 40 de exportaciones. Como 40 de exportaciones. Dice, son 20 de producción, pero 40 de exportaciones lo que pasa por allí. Porque exportan todo prácticamente. Y el problema, como dice él, que tiene razón, el refino, hay un problema de gasoil y de ciertos derivados, entre ellos los de aviación. Claro que hay un problema. Con el refino, pues ya vuelvo a repetir, habrá menos camiones, tendrá que haber más trenes y el mercado se va a ajustar solo. No es... No, y cuidado. ¿Cuántas refinerías en Europa están al 70% de capacidad? Pues si tú puedes vender gasoil o puedes vender productos derivados a otro lugar, la pones al 100% y ya está. Por cierto, Trump ha comentado una cosa y ha dicho que han ganado. Es que está súper zumbado. Ya es que nadie le hace caso, ¿no? Y ya sabes que lo están celebrando todo el mundo en el rate de Ábalos, porque está subiendo un 12%. ¿Esto qué? El rate de Ábalos. ¿Pero esto qué? ¿Cómo que ganamos? Claro, y se han ido todos a celebrarlo a RCI Hospitality. Pero Trump puede dejar de decir que han ganado la guerra. ¿Cuántas veces nos ha dicho que ya ganó la guerra? Tú tío? déjale que hay que ir a celebrar. De momento que se vaya a celebrar.